Clonación. Hola, soy Camilo y vas a aprender. Se trata de hacer una copia exacta de un disco duro, usualmente para reemplazarlo o instalarlo en otra máquina. Con esto no tenemos que preocuparnos de licencias, aplicaciones, configuraciones, data, ni nada que deseamos traspasar. Generalmente se usa cuando deseamos hacer una copia del disco duro para poder bootearlo. Se puede dar el caso en que tengamos un disco duro que se va llenando y queremos comprar otro con mayor capacidad y clonar el primer disco duro, el origen, hacia el destino, el segundo disco duro, o sea, el nuevo. Es decir, usualmente se clona de un disco duro de capacidad menor a uno de mayor capacidad, pero esto no siempre es cierto. Puede darse el caso que tengamos un disco duro grande, HDD, más lento, que puede ser como de 500 GB, pero que solo tenemos ocupado 60 GB de data y deseamos clonarlo a un SSD de menor tamaño, pero más rápido. Podría ser de 120 GB. Con esto, definitivamente la máquina estaría corriendo mucho más rápido, pero con un disco duro más pequeño. Entonces, lo importante no es el tamaño del disco duro, sino que la cantidad de data que vamos a clonar quepa en la nueva unidad de almacenamiento. Usualmente los programas pueden clonar el disco, es decir, hacer una copia exacta, y luego la pueden expandir. Cuando hablo de expandir, hablo de las particiones. Es por ello que repito, se trata de que la unidad destino tenga espacio suficiente para almacenar la nueva data. Existen muchas aplicaciones que realizan esta tarea, pero en este laboratorio utilizaremos una gratuita. Toma en consideración que algunas aplicaciones han permitido esta tarea de manera gratuita, free, pero me he levantado un día y me he dado cuenta que ya no está gratuita. Vamos a solucionar esto. En esta ocasión usaremos el iSoHiring, que ya saben es una aplicación que se descarga gratuitamente desde la internet y que se considera un maletín de aplicaciones para un profesional en el IT. Al descargar dicha aplicación en forma de archivo ISO, la misma tiene que ser booteada en la máquina que va a realizar el proceso. En este caso, utilizaremos EasyOS Partition Master en una máquina trabajando su BIOS en el modo UEFI. Recuerda, si te gusta este video, dame un like, inscríbete y dame un comentario. Para este laboratorio vamos a utilizar nuestro Hyper-V, así que asegúrate que has entrado a la consola Hyper-V y vamos a escoger una computadora. Yo voy a escoger esta, que sea de generación 2, porque quiero usar el BIOS en el modo UEFI. Hago clic derecho aquí, vamos a configuración y vamos a examinar ciertas cosas para repasar conceptos. Primero, en la parte de BIOS ya no se dice BIOS, ya tiene firmware, que es un software que está dentro de un integrado. Cuando tenemos eso, entonces
el BIOS recibe el nombre de firmware o UEFI. Hago clic en firmware y observa a la mano derecha que podemos ver la secuencia de buteo o orden de arranque. Observa que el archivo boot mgfw.efi es la primera opción. Luego está el DVD. Ahora salgo de él y me voy a asegurar de que la máquina esté apagada. Vamos a entrar, hago doble clic sobre él, hago clic sobre iniciar y vamos a entrar a la computadora. Cuando nosotros vamos a hacer clonaciones, una de las cosas que tenemos que saber es cuánta data la persona tiene en la computadora. Además de tener claro de cuántos discos duros hay. Todo eso lo tenemos que tener claro. Además, debemos de tener claro si la persona está usando GPT o MBR. Vamos a ver. Para eso siempre nos vamos a el administrador de discos. Le hago un clic derecho sobre inicio. Escojo administración de discos. Y puedo observar que esta máquina, déjame amplificar esto. Esta máquina definitivamente que está trabajando en el modo UEFI. También veo que es un solo disco duro, que es el disco 0. Y el disco es de aproximadamente 100 GB. Puedo observar acá arriba que el espacio disponible es de 73. Esto quiere decir entonces que yo necesito para hacer una clonación un disco aproximadamente de 30 GB. Porque este espacio disponible 73 GB disponible de 100 quiere decir que me está consumiendo 27 GB. Más estas particiones de aquí, déjame redondear a 30. Con un disco de 30, perfecto. Ahora, también para cuestiones didácticas vamos al explorador de archivos. Vamos a este equipo. Realicemos un clic derecho sobre disco local C. Ponemos propiedades. Y también podemos observar aquí. Dice espacio usado. 26.4 GB. Así que aquí me dice más o menos con esto. Yo puedo redondear y decir un disco duro de 30 GB. Puede clonar este disco aunque sea un disco duro de 100. Porque es la data lo que va a indicarme cuánto debe de ser o la capacidad del disco que debo de colocar. Muy bien, ponemos aceptar. Regresemos a nuestra administración de discos y simplemente vamos a hacerlo de manera didáctica. Recordando, si quiero saber si es GPT, hago clic derecho aquí, me voy a propiedades, escojo la pestaña volumen y veo que dice que es GPT. Perfecto. Vamos a empezar la configuración de lo que tiene que ver con el segundo disco duro. Para eso vamos a irnos al Hyper-V. Minimizo aquí. Sí. Voy a apagar la máquina correctamente. Voy a poner a apagar y con eso ella se apaga automáticamente perfectamente bien. Muy bien. Antes de hacer cualquier cosa, vamos a crearle un punto de control. Esto es simplemente para cuestiones didácticas, para que si algo pasa, entonces poder echar para atrás. Así que me voy aquí a la derecha y escojo esta opción donde dice punto de control.
El punto de control me va a crear una copia de la computadora como está. Esto es cuestiones del Hyper-V. Si no te sale, mira esta flechita aquí. Cuando yo la toco, se desaparece y no me muestra los puntos de controles. Pero cuando yo la toco, me enseña los puntos de controles. Pero debo estar correcto o debo de estar seguro que estoy escogiendo la máquina correcta. Muy bien, chévere. Vamos a cerrar aquí y vamos a empezar. Primero, hago clic derecho aquí para colocar el segundo disco duro. Hago clic derecho a mi máquina, pongo configuración. Me voy aquí donde dice controladoras SCSI. Ese es el tipo de tecnología que está trabajando generación 2 en el Hyper-V. Y luego a la mano derecha escojo unidad de disco duro y escojo agregar. En agregar oprimo el botón nuevo. Siguiente. Voy a escoger expansión dinámica. Siguiente. Y aquí vamos a arreglar la parte de ubicación. La ubicación la quiero siempre dentro de la máquina que estoy creando o que tengo conectada. Así que fíjate, mi máquina, este es el nombre de esta máquina. Así que en ubicación voy a poner examinar. Me voy a ir al disco G. Me voy aquí donde dice, alguien aquí creó dos carpetas. Esto es cuestión de algún estudiante que creó dos carpetas. Así va a pasar. Así que ahora yo tengo que saber cuál de las dos es. Y aquí dice discos virtuales, así que este no es. Voy a dejarlo en el laboratorio para que observen. Hacemos doble clic sobre discos virtuales. Y aquí voy a encontrar las carpetas donde están todas las computadoras. Vamos a buscar la 050 Thomas 10 6411. Esta de aquí corresponde a esta de aquí. Así que entro aquí, doble clic. Luego entro a Virtual Hard Disk. Y aquí yo voy a querer que se coloque el segundo disco duro. Pongo seleccionar, carpeta. Ya lo tiene aquí, pero vamos a cambiarle el nombre al disco duro. Vamos a borrarlo. Voy a poner segundo, el número 2. Y luego mi apellido. Y clonación. Ok. Entonces el formato dice 2, porque es mi segundo disco duro, mi apellido, y digo que es clonación para saber que ese es el disco que ha sido clonado. Colocamos siguiente. Y aquí, fíjense lo que yo quiero. Vamos para este ejemplo y estar claros de que sí puedo clonar de un disco grande a uno chiquito. Vamos a colocar aquí 50. ¿Se acuerdan que el disco duro es de 100? Pero la clonación voy a hacerlo de 100 a 50. Ponemos siguiente y pongo finalizar. Y pongo aceptar. Muy bien, así que ya tengo dos discos duros. Recuerden que la razón por la cual yo coloqué un disco duro más pequeño es que todo el mundo sabe que lo puedes hacer de uno pequeño a uno grande. Pero no todo el mundo tiene claro el concepto de que puedes hacerlo de uno grande a uno pequeño, porque lo que manda es cuánta data tiene la máquina que se está usando y si tienes la capacidad de poner toda esa data en el disco que tú ya vas a poner.
Ahora, solamente por cuestiones didácticas, para que vean que ustedes mismos lo puedan hacer, quiero hacer lo siguiente. Vamos a entrar a la máquina primero. Entremos a la máquina. Abramos el explorador que tengamos disponible. Aquí voy a cerrar todo esto. Voy a poner X aquí. Y me voy a irme a... Aquí me dice que si quiero traducir. No quiero hacer nada de eso. Me voy a ir a Google. Lo importante es navegar a Google. Cuando aquí me dice si quiero cambiar a Chrome, voy a ponerle no gracias. Tecleamos Hiren Boot, pongo Enter. Y observen que yo tengo una página que dice Hiren Boot CDPE, Pre-Installation Environment. Y aquí está la página donde yo quiero ir. Yo me voy a ir aquí donde dice Download. Y aquí yo puedo descargar un Hiren. Entonces, ¿dónde se descarga esto? Uno baja hasta donde encontremos esta tabla y aquí es donde comienza la descarga. Puedo hacer doble clic sobre él. Y ahí comienza la descarga. ¿Ven? Pero yo no quiero descargarlo, así que vamos a pararlo. Párenlo aquí. Yo no quiero que hagan la descarga. Yo lo que quiero que sepan que se puede descargar. A él le hice doble clic y estaban descargándose. Yo no quiero descargarlo. Quiero que ustedes sepan que lo pueden descargar. También quiero que sepan que hay muchas versiones de Hiren. Muchas. Fíjense, si yo hecho aquí atrás y pongo Hiren Boot Windows 10, hay varias versiones de Hiren. Mira, este de 64, hay varios lugares donde uno puede bajar los Hiren y hay de diferentes Hiren, así que hay para escoger. Ahora yo me fui a una página especial. Después de bajarla, entonces yo debo de bootear por él. Debo de bootear por ese ISO. Ya yo lo tengo listo para ustedes. Ya lo bajé y ya yo lo tengo listo para ustedes. Vamos a buscarlo. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a la consola de Hyper-V. Así que toco aquí y luego minimizo. Consola de Hyper-V, apago la máquina correctamente, escojo mi máquina y la pongo a apagar. Con esto la máquina se apaga correctamente. Cuando la máquina está apagada, voy a hacerle clic derecho, voy aquí a las configuraciones, voy aquí a unidad de DVD, voy a poner archivo de imagen, voy a poner examinar y voy a buscar mi archivo Hiren que yo descargué. Pongo abrir, pongo aceptar. Oh, y se me olvidó la secuencia de buteo. Clic derecho, configuración, firmware y vamos a la secuencia de buteo. Debo asegurarme de que como primera opción esté el DVD. Hago clic aquí sobre el DVD, pongo subir. De esta manera es la primera opción. Y observa que solamente tengo un archivo boot mgfw.efi. Si yo lo toco,
Aquí me dice que es el disco duro 1, que la ruta de dispositivo de firmware dice que lo hago en un disco duro 1 GPT, y aquí está la dirección. Y observa aquí también. Muy bien, eso era todo. Ponemos a aceptar. Manos a la obra. Doble clic sobre la máquina. Iniciar. Y este DVD no me pregunta si quiero bootear o no por el DVD, porque esa es una rutina que tiene el mismo DVD. Muy bien. Una vez que haya iniciado, nos vamos a Utilities, Hard Disk Tools, Partition Tools, y aquí está el EasyOS Partition Master. Hacemos doble clic sobre él. Voy a ampliar esto para que se vea mejor. Aquí está él. Observa que él puede ver los dos discos duros. En esta ocasión, observa que este disco duro ni siquiera fue preparado. No lo hemos preparado. Voy a hacer aquí clonación. Y él me dice, dime cuál es la fuente. ¿Por qué puedo ver dos discos duros? ¿Cuál es el origen? Es este. Así que hago clic aquí. Así que ya escogí cuál es el source, la fuente. Hago next. Y ahora voy a escoger el destino. Voy a hacer clic aquí. Y ya le dije cuál es el destino. Y pongo next. Y él me dice, mire, el disco duro 0 tenía esto de tamaño y la data llegaba hasta aquí. Después que yo haya hecho la clonación, voy a tener esto. Este disco de 50 GB lo voy a tener en GPT. Sin embargo, voy a tener esto de partición porque el disco duro es pequeño y vas a tener esta parte de aquí. Así que aquí está en AutoFit. Quiere decir que él va a tratar de ponerse lo más grande posible. Si ponemos clic aquí, yo puedo poner Edit Layout. Solamente vamos a hacer esto solamente por cuestión didáctica, pero ya estaba listo. Hago Edit y yo podría decir cómo yo quiero la partición. O sea, podría ponerla más pequeña o más grande. Podría hacer lo que quisiera, pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero poner Auto Fit This. Listo. Y ahora pongo Process. Y comienza la clonación. Esta es la barra de tarea de estado. Esta es la barra de estado que me va a decir cuándo el proceso ha terminado. Así que esperemos. Muy bien, se acabó entonces el proceso de clonación y podemos observar que dice que la operación ha sido completada y todas las operaciones han sido successful, o sea que todo estuvo perfectamente bien. Ahora lo que vamos a hacer es poner finish. Vamos a minimizar y vamos a irnos a la consola de Hyper-V. Aquí en la consola de Hyper-V voy a colocar desconectar. Voy a apagar la máquina porque ya yo tengo la clonación, pero quiero que
Observemos lo siguiente. Hago clic derecho sobre mi máquina, hago configuración, hago firmware y observa. Hay dos archivos. Tenemos dos archivos porque tenemos dos archivos capaces de bootear. Porque tenemos un disco duro clonado. ¿Ven cómo él escribe eso mismo? El programa tiene que escribir eso en el BIOS para darnos la alternativa de cuál máquina queremos bootear, desde qué disco duro queremos bootear. Y en este caso se bootea indicando el tipo de archivo, con el archivo, no con el disco duro. Ese es el UEFI, porque estamos trabajando con el UEFI. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a desconectar los discos duros. Recuerden. Y vamos a desconectar el DVD. Me voy aquí, que este es mi primer disco duro que había, ¿se acuerdan? Este es el primer disco duro. Y voy a escoger quitar. De esta manera estoy quitando el primer disco duro y estoy dejando el segundo disco duro. Voy a poner aplicar para no salir, para que se aplique. Me dice que si quiero crear un punto de control, yo voy a poner continuar, no quiero hacer punto de control. Y luego voy a quitar el DVD. Así que le pongo quitar y le pongo aplicar. Observa que ahora nada más tengo un solo disco duro. Le quité la unidad de DVD. Bueno, si yo quiero se lo vuelvo a poner sin decirle qué disco, qué DVD. Me pongo donde dice controlador SCSI, pongo unidad de DVD, pongo agregar y pongo aceptar. Si yo hago clic derecho aquí y vuelvo a configuración, voy a darme cuenta que tengo una unidad de DVD. Pero y tengo el disco duro, pero no tengo ningún disco en la unidad de DVD. Vámonos al firmware para ver qué es lo que hay. Correcto. Todavía está viendo los dos archivos. Vamos a ver qué pasa. Voy a poner a aceptar y voy a reiniciar la máquina. La máquina reinicia perfectamente porque está clonada. Vamos a poner 1, 2, 3. Enter. Ahí está, la máquina clonada. Vamos a hacerle clic derecho sobre inicio, administración de discos. Aquí está el disco más pequeño. Y todo está funcionando correctamente. Ahora quiero ir nuevamente al firmware, al BIOS. Minimizo aquí. Hago clic aquí, me voy y hago clic derecho ahí, pongo configuración. Pongo firmware. ¿Te diste cuenta? Ya no hay dos archivos. El firmware se actualizó. Se dio cuenta que el disco duro, el segundo disco duro, ya no está. Así que nada más me dejó un solo archivo. Excelente. Y mira cuál disco duro es. El 2 Thomas clonación.vhdx. Entonces, el proceso de clonación es fácil. Si ya tú tienes la utilidad, simplemente conectas el disco duro. Ese es carpintería. Conectas el disco duro. Haces que se detecte el disco duro. Booteas desde el DVD. Entras la aplicación que vayas a utilizar. En este caso usamos el EasyOS Partition Master. Pero hay muchas utilidades que se pueden usar. Algunos de paga, algunos gratis. E incluso EasyOS todo backup lo permite. Pero EasyOS todo backup lo permite. En un tiempo era gratis. Y de repente dijeron no lo voy a permitir gratis.
y te cobran. Así que usamos del mismo EasyOS la aplicación EasyOS Partition Master, pero dentro del Hiring, que viene dentro del Hiring. Y con esto concluimos nuestro laboratorio. Hemos llegado al final. Deseo que la información brindada sea de tu provecho. Nos vemos pronto en el siguiente video.